Bueno, reanudamos con las charlas, esperando que estén disfrutando de todas estas charlas que se han venido proponiendo el día de hoy. Espero que nos estén acompañando con el hashtag YHub por el Día de Seguridad Informática y por todas nuestras redes sociales. Compartan la transmisión en vivo, que estos temas tienen que llegar a demás personas para que puedan ser esenciales y ponerlos en práctica. Continuamos con la charla de ciberinteligencia, ciberespionaje e ingeniería social. A través de esta charla se abordarán los principales conceptos, metodologías y herramientas usadas en ciberinteligencia, ciberespionaje e ingeniería social, así como su aplicación en el ámbito empresarial y político. Les hablaré un poco de Juan Carlos Riofrío. Él es ingeniero en sistemas por la Universidad Politécnica Salesiana, magíster en seguridad y peritaje de auditoría de procesos informáticos por la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en peritaje informático, diplomado en control, seguridad y auditoría computacional, participación en la primera edición del curso internacional CISO de las universidades por las universidades de Murcia. Es analista en seguridad informática de la Universidad Nacional de Loja, perito informático acreditado por el Consejo de Judicatura y gerente de DETHub dentro de innovación tecnológica. Y de igual manera, les recuerdo que dejen sus preguntas e inquietudes que al final serán contestadas. Ahora sí, Fernando, el espacio es tuyo. Sé bienvenido y deslúmbranos con tu conocimiento. Muchas gracias, mucho gusto a todos. Empiezo por agradecerles la invitación a este espacio que es muy importante para todos, para poder crecer en esta área, en este campo tan emocionante que es la seguridad de la información, la seguridad informática. Y bueno, voy a proceder a compartir. Si me dan un segundo. Ya. Perfecto. Bueno, en este pequeño espacio vamos a abordar lo que corresponde a ciberinteligencia, ciberespionaje e ingeniería social. Esto es una rama, bueno, no digámosle rama, sino son temáticas relativamente nuevas, ya que nos han acompañado hace mucho tiempo, pero que en un periodo relativamente corto nos han empezado a impactar un poco más fuerte. La agenda del día de hoy vamos a tener una pequeña introducción y vamos a hablar sobre las 3 temáticas que les había mencionado anteriormente. Si de repente desean extendernos luego tal vez alguna consulta, en la parte inferior está mi usuario de Twitter, ahí podemos conversar un poco. Bueno, empezando un poquito, traigo a la mesa a las palabras de Warren Buffett. De repente quien lo ubican fue la mano derecha en ese entonces del expresidente Donald Trump. Él mencionaba que los atacantes cibernéticos son la principal amenaza que se encuentra enfrentando a la humanidad, muchísimo mayor que las armas nucleares, ¿no? Y él lanzaba este comentario con mucho conocimiento, conociendo a profundidad la realidad en este caso, de los gobiernos de los Estados Unidos, y también con un poco de temor ante la situación que se vive y ante la gran evolución tecnológica en la que estamos atravesando, digámoslo así, ¿no? Aquí es importante, antes de continuar, es importante considerar la relación entre estas 3 ramas, digámosle, lo que es el ciberespionaje, la ciberinteligencia y la ingeniería social. Comúnmente, estas 3 utilizadas para investigaciones cibernéticas, principalmente en áreas gubernamentales, en apoyo a lo que viene a ser la parte legal, el apoyo a la justicia. Y obviamente, así como tiene su lado bueno, pues también tiene su lado negativo, que va enfocado en cambio al espionaje, ciberespionaje, respecto a, por ejemplo, estados, gobiernos, personajes públicos, empresas que de cierta manera son alcanzados por ahí, digamos, por sus competencias, ¿no? Entonces, esas 3 ramas por lo general suelen trabajar de forma conjunta. Cuando hablamos de ciberinteligencia, vamos a traer primero un pequeño concepto de qué es la ciberinteligencia. Hablamos principalmente de la adquisición y el análisis de información para identificar, rastrear y predecir las capacidades, intenciones y actividades cibernéticas que apoyen a la toma de decisiones. Esto es algo muy importante, mantener siempre en cuenta este término de toma de decisiones, ¿sí? La ciberinteligencia nos sirve para eso, analizar toda la información que tenemos disponible
e incluso aquella información que tal vez no sea pública, pero que la podamos obtener, ya sea de alguna persona, de algún objeto, de alguna cosa, de alguna tecnología, justamente, y que nos sirva para realizar lo que viene a ser la toma de decisiones como tal. Solamente eso recuerden, ¿no? Toma de decisiones cuando hablamos principalmente de ciberinteligencia. En un campo en donde podemos ver bastante reflejada la ciberinteligencia es cuando hablamos de la inteligencia política, ¿ya? Básicamente hablamos de obtener información de estados, organizaciones o individuos que están dedicados específicamente a ámbitos políticos, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, lo que escuchamos hoy en día, las típicas campañas sucias o combates de opositores políticos. También lo utilizan frecuentemente los gobiernos para lo que es el seguimiento y control de organizaciones, ya sean ONG, sindicatos, federaciones, grupos de presión, ¿sí? Todo este tipo de aglomerados que por lo general a los gobiernos les suelen estar dando un poco de dolores de cabeza, pues son hacia estos grupos a donde se enfoca la ciberinteligencia. ¿Para qué? Para lograr prever de cierta manera sus comportamientos, tratar de identificar alguna acción de riesgo que ponga, digamos, sobre la mira muchas veces su administración, su gestión, entre otros factores que se suelen ver en los gobiernos, ¿no? Entonces, digámoslo que esto podría ser el ejemplo más claro cuando hablamos de ciberinteligencia. Como para entender un poquito más cómo es que funciona, bueno, aquí les pongo el ciclo de inteligencia como tal, que es algo como en donde lo podemos representar como un proceso, ¿no? Partiendo de la identificación y planeación, luego de la obtención de datos de información, ¿no es cierto? Vemos qué información nos va a servir, la tomamos, luego la procesamos. Cuando hablamos del procesamiento, hablamos de clasificar, básicamente clasificar, identificar qué nos sirve, qué no nos sirve. Luego entramos a un análisis de esta información que ya ha sido previamente procesada, ¿no? Para identificar qué información es la que nos conviene, cuál es la que nos llama la atención, qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Luego tenemos lo que es la difusión de la inteligencia. Una vez que yo analizo, tengo toda esta información, la difundo a quien sea competente. Esto puede ser a personas, autoridades, o también puede ser a grupos sociales, ¿no? Justamente para, ya sea planificar una campaña, planificar una acción de curso dentro de una empresa, entre otras cosas, ¿no? Y por último tenemos el feedback, ¿no? Lo que viene a ser ya la retroalimentación de todo este ciclo de inteligencia, ¿no? Esto nada más es como para poner un ejemplo. Cada país, cada organismo, cada individuo adapta estas metodologías, incluso los estándares que comúnmente conocemos los adapta a sus realidades. Como suele decirlo, simplemente son una guía, ¿no? Y como para tenerlo un poquito más claro, aquí pongo dos ejemplos. Por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Ellos básicamente se enfocan en 4 fases, que viene a ser la dirección, obtención, elaboración y difusión, ¿sí? Por otra parte, también tenemos lo que es la United States Army Intelligence Center, ¿no? Que es la escuela profesional para el personal de inteligencia militar, que ellos en cambio abordan 6 fases, como es la planificación, dirección, recopilación, procesamiento y explotación, análisis y producción, difusión, integración, evaluación y retroalimentación, que viene a ser prácticamente cómo es que operan este aglomerado, ¿no? Este último, uno de los más destacados dentro de lo que viene a ser el área de ciberinteligencia. Ahora, también es importante conocer a qué fuentes yo acudo cuando necesito inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de información. ¿A qué fuentes es a donde yo voy? Entonces, tenemos 8 fuentes principales. La primera, que es la UMI, que se trata un poco del acercamiento persona a persona a través de una entrevista, conversaciones, asesoramientos, vigilancias, ¿no? En donde nosotros podemos obtener información y retroalimentar información. Luego tenemos Massing, ¿no? Massing trabaja en base a la obtención de información a través de sensores técnicos principalmente, ¿sí? Tema de frecuencias, va por ahí. Luego tenemos el ASIN, que trabaja un poco en cambio por sensores por sonido dedicados a la detección y localización, un poco más o menos lo que tiene que ver los radares. Singin, este de aquí es una de las áreas tal vez, o una de las fuentes más usadas, que se orienta específicamente
a la obtención de información a través de equipos dedicados a escucha, detección y localización, ¿no? Tanto plataformas terrestres, marítimas, aéreas. Por ejemplo, cuando nosotros solemos ver las típicas películas de Hollywood, siempre hay por ahí un espía que pone por ahí un micrófono que intercepta una señal, que intercepta las cámaras de videovigilancia, ¿no? Entonces, justamente se trata de eso, esta cuarta fuente de inteligencia. Luego tenemos IMINT, que justamente se enfoca en lo que son sensores fotográficos y de videos, radares, plataformas terrestres, igual todo esto siempre tanto en espacios aéreos, marítimos y terrestres. Luego tenemos el TechNin, que se trata de la explotación del estudio de los materiales de interés localizados en entornos o en las fábricas, ¿no? Principalmente componentes ya físicos, en donde prácticamente el trabajo lo realiza una persona enfocándose en estos componentes. Tenemos también el MEDIN, que es un estudio de condiciones médico-sanitarias del entorno, que esto, por ejemplo, se ejecutó recientemente en tema de pandemia. Los diferentes gobiernos trabajaron con estas fuentes de inteligencias para tratar de identificar qué fue lo que pasó, dónde empezó la propagación, y por ahí, pues como ustedes deben conocer, dieron algunos países como posibles focos de origen, como China, por ejemplo, ¿no? Y quizás uno de los más usados, OSINT, ¿okay? En este caso, la fuente de inteligencia busca encontrar información, ya sea en todos los medios que son de acceso al público, prensa, internet, radio, televisión, discursos, notas, incluso documentos que han sido desechados en empresas, ¿ya? Y aquí en OSINT podríamos decir que involucrando un poquito la ingeniería social, se potencializa un montón y nos permite inclusive obtener mucha más información. Bueno, para ponernos también en contexto un poco, y ya dejando de lado las típicas amenazas y ataques que vemos a diario, también tenemos algunas amenazas que son catalogadas del siglo XXI, que las hemos visto mucho más frecuentes y mucho más presentes en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces tenemos por un lado los activistas o el hacktivismo. Ustedes habrán escuchado, creo que todos habrán escuchado de Anonymous y toda su campaña contra organismos pues que ellos consideran que no actúan de forma correcta y de cierta manera tratan de exponer esos fallos en algunos casos. Hay otros que también por ahí se toman el nombre y suelen realizar también campañas de hacking, amedrentando justamente a empresas, gobiernos e instituciones. Luego tenemos el cibercrimen, que hablamos de gente experta que justamente utiliza todos estos conocimientos para el mal, por así decirlo, ¿no? Para realizar ataques a diferentes industrias, incluso personajes, ¿no? Justamente en pro de lograr algún fin criminal, por así decirlo. Luego tenemos el ciberespionaje, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el ciberterrorismo y la ciberguerra. En este último, en realidad hemos estado involucrados ya muchísimo tiempo, y como para ponernos ahí un poquito en contexto, ustedes recordarán hace tiempo se habló sobre un ataque a un reactor nuclear en iraní. Este ataque fue desarrollado con un malware que era de nombre Stotnet, ¿ya? Este era básicamente un malware que tenía una encriptación súper fuerte y que se introdujo dentro de esta reactor nuclear a través de un dispositivo USB y prácticamente pues paralizó todas las actividades de esta planta, poniendo en riesgo inclusive al propio generador y casi causando una explosión de los mismos. Y bueno, aquí también es un tema que se lo puede debatir, que hay bastante especulación, en donde se dice que estas herramientas, que este malware fue desarrollado justamente por un gobierno de Estados Unidos, que de cierta manera está llevando a cabo una ciberguerra en este ámbito, ¿no? Bueno, esto, les insisto, pues es lo que uno se puede informar en los diferentes medios, ¿no? Eso para tenerlo un poquito en cuenta. Ahora, también es importante considerar qué es lo que está pasando en la actualidad,
¿no? Aquí ustedes van a observar algunos agentes y objetivos. Cuando hablamos de agentes, hablamos de algunos malware que han sido desarrollados por países, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primero, que es el VIA, que es un malware ruso, Buffalo, que es un malware vietnamita, y así ustedes pueden ver ahí casi en la mayoría de países que tienen por ahí ciertos roces con gobiernos o potencias mundiales. Entonces ustedes ven ahí países como Irán, Pakistán, Georgia, tienen India, y también está el tema del hacktivismo. Entonces, como para hacer un poquito de conciencia, si ustedes se fijan en la parte izquierda en el mapa, pueden ver un poquito los ataques que fueron perpetuados, digamos, en el año 2019 con malware, tanto malware libre como malware pagado. Si ustedes se fijan en Latinoamérica, justamente, yo creo que sería el 90% de los ataques que se realizaron a gobiernos latinos, ojo, en este año 2019, fue realizado con malware privado o de paga. Es decir, desarrollado por expertos, desarrollados por gobiernos, desarrollado por instituciones que se dedican justamente a esta actividad. Y si se fijan en los otros países, como por ejemplo Norteamérica, estamos hablando de que la cantidad es menor, y lo que sí es en aumento es el uso de malware free. Ustedes por ahí pueden ver cierta tendencia y pues también pueden sacar ahí sus conclusiones. De igual manera, como para contextualizarlo un poquito más, aquí tenemos un poco el tema de las demandas o cuánto han pedido por rescates, igualmente en lo que es el año 2019. Si ustedes se fijan, estamos hablando de estos datos, son de cuando el Bitcoin estaba más o menos $10,349, ¿no? Y las cantidades que han pedido por justamente rescates de estos malware sobrepasa, si ustedes se fijan, los millones. Estamos hablando de 1, 2, 5, 10, 12 millones en ese momento. Ahora mismo ya estamos hablando de cantidades que sobrepasan el billón de dólares en esa área. Incluso en nuestro contexto nacional, ustedes habrán escuchado también recientemente ataques perpetuados a empresas del Estado. También tienen cierta relación con este malware. En realidad no lo podemos confirmar porque no hay, de cierta manera, información oficial, pero uno puede especular y con mucha razón respecto a que pues hay cierto interés por este tipo de instituciones, ¿no? Entonces también como para tenerlo en cuenta. Ustedes ven que es una realidad muy palpable y que se la vive día a día en realidad. ¿Ya? Eso respecto a la ciberinteligencia. Ahora vamos a hablar de lo que es el ciberespionaje y también un poquito involucrado a la ingeniería social. Cuando hablamos de ciberespionaje, estamos hablando de un acto que busca simplemente de forma clandestina y bajo falsas pretensiones recopilar o intentar recopilar, es importante porque no siempre se lo logra, recopilar información con la intención de comunicarla a la parte interesada, ya sea, como les había dicho, un gobierno, una persona simplemente que esté buscando información, un invento de su pareja, que le interese saber qué está haciendo. Entonces, esta actividad también se categoriza dentro del ciberespionaje. Entonces, no solamente es de gobierno, sino también de personas, de usuarios. Al ciberespionaje también se le puede añadir lo que es la ingeniería social, ¿sí? Que básicamente todos deben conocer, es el acto de manipular a una persona a través de técnicas psicológicas y habilidades sociales para cumplir la meta específica o para hacer que esta persona tenga un comportamiento que yo deseo que tenga, ¿sí? Y aquí también algo muy importante, traigo esta pequeña frase que dice: si sabes hacer ingeniería social, es más difícil que te hagan ingeniería social. Entonces, eso también un llamado a la conciencia de que practiquemos, de que nos informemos y de esta manera pues mantener protegidas no solamente en nuestros ambientes laborales, sino también a nuestras familias, amigos, de forma que podamos concientizar sobre estas prácticas que se están llevando hoy en día, ¿no? Esta parte también es muy importante respecto a qué cosas somos susceptibles los humanos. Y aquí sí quiero ponerle un poquito de fuerza porque a criterio personal, nosotros somos víctimas de la ingeniería social a diario. Somos víctimas de la ingeniería social a diario,
principalmente por el uso de las redes sociales. Ustedes de repente habrán escuchado las múltiples demandas que, por ejemplo, compañías como Facebook han tenido en lo largo de su historia, de su ciclo de vida, en donde la principal denuncia es cómo es que se presenta la información, cómo es que ellos ganan, en dónde es que se obtienen tanto dinero, ¿ya? Y la verdad es que Facebook, Instagram, WhatsApp, todas estas herramientas, todas las redes sociales generalmente, y hay que generalizarlas porque casi todas cumplen el mismo objetivo, lo que hacen es recopilar información, procesarla, hacer inteligencia con esta información. Entonces, miren, por ahí estamos hablando de ciberinteligencia, hacer inteligencia con esta información y esa inteligencia usarla, por así decirlo, en nuestra contra. Yo le digo en nuestra contra porque esta información es usada hacia nosotros para vendernos productos con temas de anuncios, para orientar nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, orientarla hacia un determinado propósito. Por ejemplo, si hablamos en temas de elecciones, ¿qué pasa? Hay, digamos, información y hasta evidencias de gobiernos que usaron justamente los datos de redes sociales para poder persuadir a las personas justamente hacia dónde, hacia qué orientación política tener y a qué candidato favorecer. Y esto pasa no solamente con el tema político, sino también pasa absolutamente en todas las áreas de la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que tenerle mucho cuidado a todo esto que estamos viendo en este momento. Pero bueno, entonces hablamos de la influencia, es decir, el poder que tiene una persona o cosa, no siempre es persona como les explico, las redes sociales tienen muchísimo poder, ¿no? El poder que tiene una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien, ¿ya? Claro ejemplo que les acabo de dar. La persuasión, capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos, ¿sí? Que es justamente lo que hacen los políticos hoy en día. ¿Cómo nos convence de que votemos con ellos que sí, que vamos a hacer eso, que vamos a quitar el otro, que por aquí, que por acá? Entonces nos persuaden, como que nos ponen algo atractivo, nos dicen, esto va a estar muy bueno para ti, entonces tienes que irte por esta línea, persuadir, ¿sí? Y finalmente lo que es la sugestión. Cuando hablamos de la sugestión, hablamos del dominio que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona, ¿sí? Que anula su voluntad y la lleva a obrar de una forma determinada. Aunque ustedes no lo quieran creer, y volviendo un poco al tema de redes sociales, es tanta la influencia y la persuasión que generan las redes sociales sobre un individuo que a la final termina en la sugestión, tal cual. De tal manera que, digamos, nos van programando para que nos orientemos, y como insisto, a ciertas tendencias, a ciertos favoritismos, ¿sí? Y es más, es la forma en cómo las redes sociales ganan dinero. Nos muestran a nosotros lo que queremos ver. Y el problema es que lo que queremos ver por lo general no siempre es bueno para nosotros. Entonces, a tener ahí ese dato muy en cuenta. Ahora, respecto al ciberespionaje, ¿dónde es que yo puedo hacer ciberespionaje? Tablets, computadoras, smartphones. En realidad yo puedo hacer ciberespionaje absolutamente en todo, ¿sí? Todo lo que tenga chips y que procese datos, procese información, yo puedo hacer ciberespionaje sobre estas plataformas, sobre estas tecnologías. Absolutamente nada se queda fuera del radar como para poder hacer este ciberespionaje. Ahora el impacto justamente de lo que les hablaba hace un rato. ¿Qué tan producente o contraproducente es cuando hablamos de ciberinteligencia, ciberespionaje, ingeniería social? Por un lado, por la parte de la justicia, nos permite contactar justamente, identificar delincuentes, obtener información de ellos para tomar medidas, ¿no? También nos permite localizar posibles modus operandi, permite establecer contacto con sospechosos, permite ubicar, por ejemplo, el tema de pedófilos, que es un tema que, aunque ustedes no lo crean, es un tema muy diverso y muy palpable en nuestra realidad. Entonces, también nos permiten estas tareas. Adicional, también se usa para obtener información de organizaciones, como les había explicado. Hay organizaciones que de repente tuercen su rumbo y se empiezan a orientar
por ejemplo, temas de narcotráfico que ayudan al lavado de dinero. Entonces, toda esta inteligencia, todo el ciberespionaje, el tema de ingeniería social nos pueden ayudar a recopilar información para identificar ese tipo de individuos. Pero también tiene el lado malo, digámosle así, que es en la parte de la delincuencia. Porque un delincuente que conoce estas herramientas también puede vulnerar a personas, ¿no? Justamente para obtener información, para extorsionarlas, chantajearlas. Y en este tema, por ejemplo, es muy frecuente verlo con adolescentes menores de edad que por lo general suelen ser amenazados, extorsionados, con múltiples amenazas respecto a sus padres, a sus colegios, etcétera, ¿no? Para pedir diferentes favores. De la misma manera tenemos, ¿no? Que a los propios delincuentes les permite establecer objetivos, a buscar eslabones débiles. Toda la información que nosotros solemos publicar por lo general es muy visible para ellos y les puede dar una idea y darles un perfil completo de cómo somos, quiénes somos, cuáles son nuestras vulnerabilidades, qué es lo que tienen que apuntar hacia nosotros para poder obtener algo, ¿no? Igualmente, por ejemplo, en el tema de la pedofilia, es muy fácil para el delincuente buscar en redes sociales un perfil de una niña, por ejemplo. Y no siempre en redes sociales, sino, por ejemplo, también en publicaciones en diarios, en periódicos. Y es más, traigo otro ejemplo. No sé si ustedes se fijaron en las noticias de hoy. Bueno, yo lo revisé en la red Loja Unida. Aquí hay una publicación en donde hablan de la hija de Fito, ¿no? Que es el tema que está en boga el día de hoy. Y justamente publican información de ella, publican imágenes, y aquí hay algo bastante delicado, al menos a mi criterio, porque en esa foto o en esas fotos que están publicadas se puede ver mucha información. Yo pensaría tal vez donde ella vive, por ejemplo, accesorios que ella usa, ropa que utiliza, marcas que usa, y toda esta información puede llevar a orientar un perfil sobre esta persona, y no solamente sobre esta persona, sino también sobre su familia. Entonces, la información, como les digo, es quizás lo más valioso, inclusive más incluso que las joyas, que el oro, que nos permiten obtener objetivos muy específicos y de un gran valor. Por ponerles un ejemplo, hoy en día un hacker puede estar cobrando sobre los $200,000 por algo, por tratar de acceder, por ejemplo, a un correo o a una red social de una persona. Entonces, de cierta manera, para el delincuente se convierte en un negocio muy lucrativo, ¿no? Bueno, pasando de tema y hablando también un poquito del ciberespionaje, también hace tiempo estuvo aquí muy en boga el tema de los Wikileaks, perdón, ¿no? En estos documentos que se recopilaron en su momento, prácticamente hablaba sobre cómo es que agencias como la CIA trabajaba en torno al ciberespionaje. Y había en esta documentación información que indicaba que la CIA se dedicaba al desarrollo de exploits, malware, troyanos, entre otros mecanismos justamente para realizar el ciberespionaje. Y estos datos en realidad son muy verdaderos, provienen de fuentes muy confiables y que nos hacen dar cuenta también de lo expuesto que estamos, ¿no? Como una pequeña anécdota, por ello tuve la oportunidad en un momento de conversar con algunas personas que estaban siguiendo el caso de los Wikileaks aquí en Ecuador, y con ellos hablábamos y bueno, me comentaban que en su momento vino a nuestra tierra Jacob Appelbaum, bueno, me perdonen si no lo pronuncio bien, que es básicamente la persona que desarrolló Tor, ¿no? Él era justamente una de las personas que estaba acá por el tema de investigaciones, y en estas conversaciones esta persona indicaba que él con evidencia conocía que, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos había ya podido descifrar lo que son algoritmos RSA a 1080. Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando de que no es tanta la seguridad también que se puede dar a través de un cifrado. Entonces, son varias las alternativas que debemos usar para poder estar en realidad protegidos, por así decirlo, ¿no?
Bueno, un poco de las herramientas que se usan. Cuando hablamos de herramientas para estos propósitos, en realidad funciona absolutamente todo. Como les he explicado, todo lo que tenga información, todo lo que nos pueda proveer una pista, un dato, un nombre, una tendencia en cuanto a gustos, pues es una herramienta que nos proporciona. Y como saben, la tecnología evoluciona a diario, entonces también a diario aparecen herramientas que nos permiten obtener información, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí les he cargado algunos enlaces que vamos a ver si avanzamos a revisar muy, muy rápido, en donde nos permiten a nosotros recopilar información de diferentes fuentes. Asimismo, podemos usar las propias herramientas de seguridad, por ejemplo, herramientas como Nessus, Nmap, que nos permiten obtener información de redes. Basta simplemente con conectarme a un Wi-Fi, yo puedo hacer un escaneo, dependiendo de las políticas o controles de seguridad, yo puedo identificar dispositivos a nivel de capa 1, capa 2 en una red, switch de core, router, etcétera, ¿no? Y también a través de la creación de exploits, es decir, yo creo mi propio software para vulnerar la seguridad de un dispositivo de un usuario y a través de este obtener la información que yo deseo. Y bueno, no siempre es así, digamos, algo tan especializado. A veces es cuestión de usar una herramienta tan simple como Keylogger, que me permite a mí capturar toda la información que se va tipeando, digitando en un computador. Y hay Keyloggers muy avanzados. Yo ahí pongo el nombre de uno que es el Spirix Personal Monitor, que llega al punto inclusive de poder controlar la cámara del usuario, ¿sí? Entonces, son soluciones que están a un clic, digamos, de distancia de cualquier usuario. Asimismo, una herramienta poderosísima son las redes sociales y aún más poderosa es Google, ¿no? Bueno, aquí también en cuanto a Twitter, Twitter también es una de las herramientas que nos permiten obtener muchísima información en cuanto a inteligencia. Como conocerán, pues ahí cuando hay al menos novedades, noticias, en Twitter es donde aparecen al instante. Y bueno, aquí les dejo unos cuantos comodines que les van a permitir hacer búsquedas mucho más avanzadas y profundas en lo que es en esta red social Twitter, ¿no? Y bueno, hay un poquito en cuanto a recomendaciones, que no hay que desesperarse, principalmente cuando estamos buscando información. No siempre es posible obtenerla a la primera. Es una disciplina en donde tenemos que sudar un poquito buscando fuentes por aquí, fuentes por allá, probando herramientas, conversando con personas y tratando de llegar, digamos, al objetivo, ¿no? De la misma manera, para quienes ya estén laborando en este ámbito de seguridad, siempre es bueno, por ejemplo, cuando descubrimos algo, alertar, emitir alertas, pero con fundamento, en tiempo real y que no sean cosas falsas, ¿no? Esto también permite poder identificar y resolver de mejor manera las cosas. Y no solamente en ámbitos empresariales, sino incluso en el hogar. Si ustedes ven que algún familiar está siendo víctima de esto, pues simplemente de inmediato, como les digo, obtengan la información y presenten las denuncias correspondientes en los organismos que corresponden, ¿no? Y bueno, creo que ya me estoy acercando al tiempo límite y para aprovechar nada más, quiero mostrarles súper rápido algunas herramientas y para que ustedes también se den cuenta de lo fácil que es esto de la ciberinteligencia y ciberespionaje. Esta de aquí es muy conocida, muchos la hayan usado, es Archive.org, que nos permiten encontrar un histórico de alguna página. Hay, por ejemplo, delincuentes que se crean una página, estafan a las personas y desaparecen. Aquí, dependiendo de cuántas peticiones haya tenido, podríamos recuperar una versión y eso utilizarlo como evidencia, por ejemplo. A nivel de Twitter, tenemos esta aplicación que se llama tweetdeck.twitter.com, que nos permite obtener información en tiempo real, digamos, de información tendencia. Por ejemplo, hoy día, como les dije, está sonando mucho el tema de Fito. Entonces aquí pongo, por ejemplo, perdón, me equivoqué. Acá. Yo pongo aquí hashtag Fito, ¿sí? Y me va a aparecer por acá en tiempo real todas las publicaciones respecto a Fito. Entonces, miren, hace 6 minutos, hace 1 hora, ya hablan de que por ahí la hija falleció, etcétera, 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 ¿sí? Muchísima información y esta información sirve para dar seguimiento, para controlar, para poder monitorear, ¿no? Tenemos otra herramienta que, bueno, ahí están los enlaces,
esta herramienta es Social Albering, que básicamente nos da un resumen ejecutivo de las cosas que yo requiero. Por ejemplo, si yo busco aquí, déjenme ver si se me carga. Yo estaba probando aquí con Correa. Si busco aquí Fito, van a ver la información que nos arroja la herramienta. Bueno, ahí me lo rechazó porque también hay una versión pago de eso. Entonces, pero también nos va a servir, ¿no? Por mostrarle algo más, también hay esta opción. Bueno, esta ya veo que la han bloqueado. Perdón. Ahí, Andrés. Bueno, esta opción a nosotros nos permite por acá identificar o nos daba un listado de personas usuarios de Facebook. En este momento el permiso no está habilitado, pero de repente pues se les dejo, ustedes pueden investigar. Quien quita y logran entrar por ahí de alguna manera. Realmente Carlos nos está compartiendo una cantidad de enlaces súper interesantes, súper bonitos, que se los vamos a ir compartiendo por el canal o por el grupo que tenemos en Telegram. Hemos compartido el enlace del grupo por el chat. Entonces yo comprometo aquí públicamente a Juan Carlos Riofrío para que nos comparta toda esa información por medio del canal, del grupo de Telegram que tenemos. Realmente toda la información que nos diste, súper interesante. Definitivamente tenemos que aprender a hacer ingeniería social a partir de ahora para que no nos la apliquen a nosotros. Y comento rapidito, Alex nos pregunta, ¿la ciberinteligencia se refiere a la recolección de información de fuentes libres? Ya, la ciberinteligencia no solamente se refiere a la recolección de fuentes libres. Como ustedes vieron, yo les di 8 fuentes que involucran desde el acercamiento a una persona hasta la infiltración de malware. Entonces son 8 áreas en donde yo puedo obtener esta información, de radares, de rutas marítimas, de rutas aéreas, de absolutamente todo, porque en realidad toda la información está publicada en internet. Listo, muchísimas gracias, Juan. Te agradezco por la excelente presentación, muy importante e interesante por los temas. Te damos las gracias y espero que en una próxima ocasión nos acompañes con temas muy interesantes. Gracias a ustedes. Chicos, gracias. Les comentamos que pueden continuar este interesante tema por medio de nuestros canales en Telegram, que estamos como Logsa Libre. Este espacio se podrá despejar algunas dudas, hacer preguntas y sugerencias. Recuerden que estamos para mejorar hacia ustedes. De mi parte, hasta aquí mi intervención. Les agradezco mucho. Y espero que estos conocimientos no solo se queden estancados, sino que comencemos a investigar, a practicar, teniendo en cuenta que todos los conocimientos son esenciales. A continuación tenemos más charlas interesantes 100% garantizadas. Conmigo hasta una próxima.